importantísimo que se llama presencia de Dios. Por eso, mamitas, padres, cuando el niño se acerque o cuando ustedes se acerquen al niño, entonces algo muy importante, cuando se acerquen a ellos, qué lindo, pongan su mente y su corazón en el Señor. Y cuando usted le vaya a abrazar, a tocar, dígale: Señor, bendícelo. Que este abrazo sea un toque de la unción del Espíritu Santo, que marque una bendición que jamás el niño o la niña olviden. ¿Sí? Haga eso con sus niños. Cuando los abrace y haya un toque, pídale a Dios: Señor, bendícele en el nombre de Jesús. Usted puede en su mente, en su corazón, estar orando por él o por ella. Un abrazo puede romper ataduras. Hay niños, indudablemente, que por alguna maldición generacional vienen a este mundo con alguna herida, con depresión. Yo me acuerdo, por ejemplo, el caso de un amigo que contaba en su testimonio cómo la mamita, cuando ya él fue mayor y entendió, porque él le preguntó a la mamá: mami, ¿por qué yo no me entiendo con mi papá? ¿Por qué a veces yo siento rechazo? Y veo que él también a veces me rechaza a mí y peleamos mucho, chocamos demasiado con mi papá, le decía él a la mamá, y él también como que me tiene fastidio, yo no sé qué pasa. Ya la mamá, pienso yo, consideró que su hijo era ya un muchacho más o menos mayor, había conocido la Biblia, se habían convertido a Cristo, así que ella, con el mayor tacto y tino, procuró explicarle lo que había sucedido. Y le dijo: mira, tu papi no quería que tú nacieras. Claro, la mamá oró para que Dios le diera a él fortaleza en lo que le iba a decir y explicar, para poder romper esa atadura y esa maldición. Le dijo: hijo, cuando estabas en mi vientre, tu papi no quería que tú nacieras. Él llegaba borracho a la casa. Claro, hay que entender, no era un hombre cristiano, no era alguien que conocía la palabra de Dios ni el amor de Dios, era un hombre perdido, impío, sin la luz de Dios. Y le dijo: hijito, él cuando llegaba borracho a la casa decía: maldito el hijo que está en tu vientre, no nacerá, no nacerá. ¿Y sabe lo que hacía el hombre? Se iba detrás de la esposa y le lanzaba patadas para que perdiera el hijo que estaba en su vientre. Así hizo con ella. Y ella dice que buscaba los ángulos, las esquinas de las paredes y con sus brazos trataba de proteger su vientre y hacía que la esquina de la pared fuera dos ángulos protectores, porque él llegaba buscando a darle patadas, porque decía: maldito el hijo que está en tu vientre, no nacerá. ¿Imaginan ustedes el dolor espiritual, aparte de los golpes que este hombre le dejaba, moretones en el cuerpo? Pero imagina usted las heridas en el alma de esa pobre mujer. Así que el niño nació. Él dijo: no nacerá, Dios dijo: nacerá. Cuando Dios tiene un destino para alguien, Dios cuida a esa persona, Dios protege a esa persona. Así que esta mamá fue una heroína al cubrir y al proteger a su criaturita, y él nació. Así que fue creciendo, y como había una maldición, imagínense, el papá mismo había dicho: maldito el hijo que está en tu vientre. Ya había una maldición, ya había un rechazo, ya había un fastidio. Así que el niño
allá, en ese subconsciente, había sido rechazado. El papá mismo le había lanzado maldición. No se entendía, hasta la mamá le contó esto. Y él ya conocía el camino de Dios, entendió lo que había que hacer. Pienso yo que posiblemente otro jovencito impío, sin conocer la palabra de Dios, tal vez hubiera odiado, se hubiera quizá vengado de su padre, posiblemente lo hubiera matado, no sé, pero así era. Maldito el hijo que está en tu vientre, no nacerá. Él se propuso algo. Primero, romper la maldición que posiblemente era un espíritu diabólico que había entrado en el padre en medio de sus borracheras y de su vida perversa. Romper toda maldición. Dijo: yo declaro que mi vida se la he entregado a Cristo, rompo la maldición. Y en segundo lugar, él se propuso algo. No era fácil después de saber eso, pero dijo: yo me propongo y lo declaro, perdono a mi papá, yo perdono a mi padre, yo lo perdono en el nombre de Jesús de Nazaret. Y un día, cuando él sintió que Dios había roto esa maldición, entonces fue a su padre y de una manera suave, amable, le pidió a Dios toda la ternura y la gracia y el amor posible de Dios que se derramara en su vida. Usted puede entender, eso no era muy fácil para él, pero le pidió a Dios que le diera la investidura de la mansedumbre y de la unción. Y fue y habló con su padre. Y palabras más, palabras menos, le dijo que lo perdonaba, que sabía que él lo amaba, que ambos necesitaban a Cristo en su vida. Y le dijo: tú necesitas el amor de Cristo en tu vida, tú necesitas el amor del Señor. Así que habló a su padre. Él fue tocado por el Espíritu Santo. Lágrimas rodaron por las mejillas de este hombre. Fue tocado y quebrantado, y de una manera especial el Espíritu Santo entró en su vida y le entregó su vida a Cristo Jesús, al Señor. La maldición quedó rota en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esto nos lleva a algo muy importante hoy, y es que debemos darle lugar al Espíritu de Dios. El Señor tiene su mano dispuesta, linda, ahí para hacer un toque especial en nuestra vida. Y cuando el Espíritu de Dios toca, las maldiciones son rotas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Un toque o toques que hacen la diferencia. De tal manera que los niños, acuérdese, necesitan un toque espiritual, pero también necesitan un toque físico, humano. Acariciarle, arrullarle, protegerle. Tenga cuidado cuando su niño o su niña, si usted está muy ocupado u ocupada, y ellos tratan como de meterse ahí, como de estar ahí, de sentirnos. Yo mismo ayer me sentía contento con nuestro nietecito André Felipe. Estábamos ahí, sentados en la cama, y yo noté que él disimuladamente se iba acercando más y más, y mientras estaba viendo o haciendo algo, entonces montó una pierna por allá. Él me miró como de reojo, y yo me acerqué un poquito y montó la otra pierna encima y dijo: ¡ay, qué descanso! Y cuando de pronto resultó, fue con su carita con la mía, y yo decía: Dios, gracias, bendícelo, Señor.
Entonces, toques que hacen la diferencia. A mí me impresiona que en el ministerio del Señor Jesús hubo muchos toques. Es algo espectacular, es algo mágico, como dije hace un momento. Pero los hubo, y qué toques milagrosos que hicieron la diferencia. Bueno, a ver, rápidamente miremos. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 1 y versículo 41. Vamos allí al Evangelio según San Marcos 1, 41. Bien, aquí hay un caso de toque, un leproso. Entonces el leproso le había dicho: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes. Siempre que hablo de este leproso digo, era el hombre que no dudaba del poder, dudaba del amor. ¿Comprende? Él es categórico, imperativo. Cuando tú puedes limpiarme, Señor, yo sé que tú me puedes limpiar. Tú tienes la mano milagrosa. Pero Señor, ¿quieres? Porque la gente no me quiere. Porque yo soy leproso, y a los leprosos nos rechazan de acuerdo a la ley romana y a la ley de Moisés también, o a la ley de los judíos. Ellos nos rechazan, somos inmundos. Yo sé que tú puedes limpiarme, Señor, pero si quieres, Él dudaba del Señor, y el Señor le demostró el amor de una manera espectacular. ¿Por qué? Mire, era prohibido acercarse a los leprosos, o mejor, la gente les tenía asco y temían infectarse con la lepra. Los médicos dicen que la lepra es un bacilo que se llama el bacilo de Hansen, y todavía no está realmente comprobado de manera cierta que sea contagiosa. Algunos dicen que sí, otros que no. Realmente hay algunas opiniones divididas, pero el Señor le demostró al leproso que sí lo amaba, que aunque lo podía sanar, también lo amaba. Oiga, importante esto, que aunque lo podía sanar, también lo amaba. Y mire lo que sucede en este milagro. Versículo 41 de Marcos, el capítulo 1. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. ¡Ah, qué tremendo! Lo tocó, lo que nadie quería hacer. El leproso tenía que gritar a metros de distancia cuando venía gente: inmundo, inmundo, leproso, inmundo, inmundo. La gente oía que alguien gritaba inmundo y es: ¿dónde es que están gritando? Corra, apártense de él, salgan del camino. Bueno, aunque los leprosos más bien eran los que se salían del camino. Pero qué tremendo, impresionante. Oiga, el Señor se acerca y lo tocó y le dijo: quiero. Pero hay algo más importante que deseo en este día resaltar. Usted sabe cómo dice el texto original, en el idioma original, en Marcos 1 y el versículo 41. El texto original dice: te quiero, sé limpio. Él le dijo: ¿quieres limpiarme? Y el Señor, descubriendo su corazón, eso dice en el texto, en el griego original, dice: te quiero, o en otras palabras, te amo, sé limpio, no tengo problema en tocarte. Por eso el tema de hoy es toques que hacen la diferencia. Hay toques malignos, perversos, como el del hombre que lanzaba patadas al vientre de su mujer para que el hijo no naciera, y eso dejó huellas y dejó maldición. Pero el toque del Señor es el que transforma todo. Las maldiciones son rotas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El toque de Jesús es un toque de dulzura, de amor, de misericordia. Te quiero, sé limpio. Qué bueno esto. Ahora miremos otros toques de Jesús rápidamente. Mateo, vamos allí a Mateo. En Mateo encontramos otro de los toques de Jesús. 8.
versículo 15. Versículo 15. Aquí está la suegra de Pedro. Entonces descubrimos que cuando Jesús llamó a Pedro, parece que ya Pedro era casado. Y vino Jesús, voy a leer primero el 14, discúlpenme, Mateo 8:14 primero. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. ¿Qué hizo Jesús? Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Toques que hacen la diferencia. ¿Qué hizo el Señor? Tocó su mano. Nos dice, bueno, el Rey de Gloria, el soberano de los reyes de la tierra, el Hijo de Dios, no necesitaba tocarla. Uno piensa así humanamente, porque Él es el Dios todopoderoso y con una sola palabrita la sana. Pero mire qué interesante, qué curioso, qué misterioso. Él viene y toca la mano de la suegra de Pedro, dice, y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y les servía. Aquí yo encuentro algo importantísimo. Es una suposición mía. Tal vez Jesús hizo una oración, pero Mateo no dice nada de oración. Yo no sé si oró o no oró, pero lo misterioso y lo tremendo es que cuando el Señor toca la mano de la suegra de Pedro, dice la Biblia, tocó su mano y la fiebre le dejó. Fue un toque y la fiebre le dejó. Pudo ser que oró, pero dice que hubo un toque, y en ese toque fluyó virtud, poder del Señor, y la fiebre le dejó y ella se levantó y les servía. Bueno, los médicos dicen que la mayoría, quizá no todas las veces, pero un síntoma de infección de bacterias, de lo primero que sucede es la fiebre. Un virus, una bacteria, un germen maligno, digamos. Pero el caso es que el Señor la tocó y la fiebre le dejó. Es muy importante cuando lo hacemos con fe, el toque, la mano del Señor. El Señor envió, dice, sobre los enfermos, dijo Jesús, pondrán sus manos y sanarán. Por eso es importante, pondrán sus manos y sanarán. Yo de jovencito me acuerdo, después de pasar mi juventud, ya no me acuerdo. ¿De qué? Me acuerdo que yo muchas veces, niño, adolescente y joven, muchas veces estuve enfermo y a veces delicado. Y jamás olvido que estando en alguna congregación, en una cruzada de evangelismo, yo sí lo recuerdo perfectamente, que cuando un siervo de Dios ponía su mano sobre mí, yo sentía la unción y quedaba sano. Tremendo, algo realmente maravilloso. Fue algo muy especial. Yo quedaba sano y lo sentía. Ahora, digo que de jovencito me acuerdo mucho, y de ahí para arriba hasta viejo ya no me acuerdo. ¿Y sabe por qué no me acuerdo? Porque realmente casi nunca he vuelto a estar enfermo. Muy poco, realmente. Sí, ya no me acuerdo porque es curioso, entre más pasaron los años, más salud. Así que no me acuerdo mucho de que hayan puesto sus manos sobre mí, muy ocasionalmente, y gracias a Dios. Pero la Biblia dice que tocó su mano y la fiebre le dejó. Ahora vamos rápido a Marcos 5:28. ¿Qué tal si nos encontramos con San Marcos 5 y el versículo 28? Hoy es un mensaje de fe. Dice, porque decía, esto lo puse esta semana en nuestro Facebook, si tocare tan solamente su manto, seré salva.
la mujer que padecía durante 12 años una hemorragia. Ella aprovechó su única oportunidad y, como escribí en nuestro Facebook, ella vino, ella empujó entre la gente porque no podía acercarse a Jesús. Ella se arrastró y tocó su manto. Uy, qué bárbaro, tremendo. Ella tocó su manto, es lo que nos dice aquí en Marcos el capítulo 5 y el versículo 28. Porque decía: si tocare tan solamente su manto. Es que ni tocó al Señor. Otros sí lo tocaban. La Biblia dice que había empujones y lo empujaban. Pero ella dijo: si yo logro tocar el borde de su vestido, si tocare tan solamente su manto, seré sana. Sí, qué bárbaro. Seré salva. Y enseguida, voy al versículo 29, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Se da cuenta por qué es tan importante el toque? Y en esta ocasión, mucho más milagroso, increíble, es que ni tocó a él. Tanto que el Señor dijo que quién lo había hecho. Y los discípulos mismos trataron de burlarse y se reían y le decían: maestro, ¿veis que la multitud te aprieta? Y tú dices: ¿quién me ha tocado? Muchos, maestro. Y él dijo: no, un momentico. La Biblia dice: porque sintió que poder, virtud había salido de él. Ahora, vamos al caso familiar otra vez. Si eso sucede con una persona enferma, cuando tú tocas a tu hijo o a tu hijita para hacerle una caricia, para abrazarle, para arrullarle, y tú tienes el poder de Dios y eres una mujer de Dios, eres una madre de Dios o eres un padre de Dios, en el momento que tú lo haces, ese poder, ese amor que hay en ti se transmite a ese hijito. Y oiga bien, si hay una atadura de depresión, de rechazo, de culpa, de cualquier cosa, si hay una atadura así, esa atadura se tiene que romper en el nombre de Jesús. Las mamás y los padres tienen un poder mágico de Dios. No estoy hablando de magia satánica, ni mucho menos, ¿no? Ni me vayan a malinterpretar, porque hay gente que en el internet un predicador dice algo y le aíslan una frase y dicen: el tipo es un satánico. Hay gente malintencionada que ha hecho eso, ¿no? Estoy hablando de un toque de Dios, del Espíritu Santo. Cuando tú das abrazos con el sentimiento del Espíritu Santo, con el corazón, eso tiene que producir un efecto maravilloso. En este caso fue la mujer que tocó el manto de Jesús. Gracias al Señor. Propóngaselo, va a haber milagros. Mira, hágalo, papá, mamá, un hijo con su padre o su madre, con el hermanito, propóngaselo. De toques, de abrazos y diga, en su mente diga: aquí va el poder de Dios, aquí hay bendición de Dios, aquí hay presencia de Dios. Una palmadita en el hombro, un abrazo, algo así, y usted va a ver cambios, va a ver milagros de Dios. Y eso sucede indudablemente. ¿Y qué más? Bueno, por allá encontramos en la Biblia unos ciegos. Mateo 9, aquí en el evangelio anterior, Mateo capítulo 9, vamos a ver, Mateo 9 y el versículo 29, miremos. Dice la Biblia: entonces Jesús les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe sea hecho. Conforme a vuestra fe sea hecho. Les tocó los ojos. ¿Y qué dice en el versículo 30? Y los ojos de ellos fueron sanados, abiertos, y Jesús
les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Les tocó los ojos. Mire, yo recuerdo cuando jovencito incluso estaba empezando a predicar sanidad y el evangelio y el evangelismo y todo eso, y yo notaba en la Biblia, en los evangelios, por todos lados, tocar, 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 y el Espíritu Santo, ¡flash!, me prendió una chispa. Y yo dije: ¿por qué? Cada vez que Jesús tocaba, la gente se sanaba. ¿Por qué? ¿Y por qué ordenó poner las manos? Y había toques aquí y toques allá. Y entonces empecé a darme cuenta que ese toque, y eso viene desde el Antiguo Testamento, es una ministración. Imponían las manos sobre los reyes, sobre los profetas, y Dios dice que fuéramos y pusiéramos las manos sobre los enfermos. Hay algo que sucede espiritualmente y hay algo que sucede también físicamente. Yo me acuerdo, mi mamita a veces sufría unos terribles dolores en la espalda, y a veces era tan fuerte el dolor: mijito, sóbeme, porque un día yo le dije: mami, te voy a... Y ella le siguió gustando la bendición, y con una cremita o con un aceite yo sobaba desde los extremos de los lomos hacia la columna vertebral, y mientras yo hacía esto, yo estaba mentalmente a veces orando allí: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Y mire que cuando después, ocasionalmente con alguien lo he hecho, mientras estamos: en el nombre de Jesús, reciba sanidad, reciba sanidad. Ahí hay un toque físico y hay un toque espiritual de Dios también. Gracias al Señor. Bien, versículo Mateo, ya lo vimos, 9:29, que nos dice una vez más lo siguiente: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Pero leemos ahí más adelantico el versículo, el Mateo 10, versículo 34, el siguiente capítulo, versículo 34. Mateo 10, 34. Dice: no penséis que he venido para traer a la tierra paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Bueno, este es el otro lado de la moneda, una paradoja. ¿Qué significa? Que hay gente que va a rechazar las ministraciones del Señor de Jesús. No van a estar de acuerdo. No van a estar de acuerdo. Me contaba alguien que un niño, cuando recibió la enseñanza que el Señor puso saliva y tocó los ojos de unos ciegos, el niño dijo: uy, ¿por qué utilizó saliva? No recuerdo quién fue. Me parece que fue André Felipe o uno de los niños. Uy, ¿por qué utilizó saliva para tocar? Eso también a mí, de jovencito, me llamó la atención, y yo me hice la misma pregunta: oiga, ¿y el Señor por qué utilizó saliva? Ah, bárbaro, tremendo, ¿no? Dios tiene sus maneras de actuar que nosotros no entendemos. Hay una canción, ¿recuerda? Él obra de maneras que no podemos entender. Él obra de manera que no podemos entender. Él me guiará. Y así hace Dios, Él nos guiará. Hay maneras en que Dios hace sus cosas. Bueno, pero yo encuentro que cuando la gente, me parece que fue así, empezaron a darse cuenta que cuando Jesús tocaba, sanaba a la gente, entonces hubo muchos de los que estaban entre la multitud que aprendieron y dijeron: oiga, este Señor toca a la gente y la gente queda curada. Entonces muchos corrían y decían: pues si Él no me ve y no sabe dónde estoy yo para que me toque, yo lo voy a tocar a Él.
¿Cómo le parece? Al contrario, yo voy a tocar a Jesús. Y eso es maravilloso. Miremos, por ejemplo, en Mateo 14, versículo 36. Dice, y le rogaban, oiga, aquí esto está bonito, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Yo me pregunto, ¿sería que ellos estaban ahí el día de la mujer de flujo de sangre? Cuando dijo, si tocare tan solamente el borde de su manto. Pero la Biblia dice que le rogaban que dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos, ni uno solo que no, todos los que le tocaron, ¿qué dice la Biblia? Quedaron sanos. Tremendo. Todos los que le tocaron quedaron sanos. Y como una canción compuesta en base a estos pasajes dice, si tan solo tocare el borde de su manto. ¡Qué tremenda canción! Si tan solo tocare el borde de su manto. Podemos decir, si tan solo me dejara, Señor, postrarme a tus pies. Y podemos tener fe que Él nos puede sanar. Y esta es una muy buena enseñanza. Cuando estés enfermo, cuando estés afligido, Señor, déjame tocar el borde de tu manto. Señor, te quiero tocar. Había poder que salía de Él y la Biblia nos dice, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Mi amado, antes de concluir, quiero decirte, es un privilegio muy grande para nosotros que Jesús nos deje tocar el borde de su manto. Pero es un privilegio más grande que Él nos toque a nosotros. La semana pasada hablaba con una persona que mencioné también en mi predicación anterior y le pude contar que estando en la ciudad de Manizales frente a la catedral, la muchacha que algunos de ustedes ya saben, Tatiana Gómez, se llama ella, diagnosticada por los médicos genetistas, un gen de ceguera del papá y otro de la mamá, ¿recuerdan? Y ella a los 18 años, ciega. Pero cuando vino a la cruzada, se paró ahí. Yo iba a orar por la gente. Yo me bajaba de la plataforma en la Plaza de Bolívar frente a la catedral en Manizales y yo me bajaba, iba y tocaba a la gente. Pero antes de bajarme, aquella señorita, muy atribulada, cerró sus ojos y le dijo, tócame. Y ella misma, cuando cerró sus ojos, con los ojos cerrados, vio delante de ella la figura gloriosa, fulgurante, que lanzaba ellos de Jesús, y que cuando levantó el Señor su mano hacia ella, ni siquiera fue el predicador, no fui yo. Y entonces dice que hubo un dolor intenso y abrió los ojos, y cuando abrió los ojos, veía todo perfectamente y seguía viendo al Señor ahí. Y cerró los ojos y dice, con los ojos cerrados todavía yo lo estaba viendo ahí. Entonces ella dijo, estoy soñando, esta es una ilusión, es una sugestión mía. Pero cerraba los ojos, dice, y lo veía, y abría los ojos y era lo mismo, como si no los cerrara. Y ese día el Señor la sanó de su ceguera. Qué lágrimas, qué mar de lágrimas de esta muchacha. Es un gran privilegio que el Señor nos deje acercarnos. No lo merecemos, somos indignos, pero es un gran privilegio que Él permita que nosotros nos acerquemos para tocarle. Pero es mayor privilegio que Él se acerque a nosotros y nos toque, porque este es un toque que hace la diferencia. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.
Vamos a darle gracias a Dios. Y quiero, antes de orar, romper un mito que vale la pena que lo diga. Porque yo oí cuando estaba niño que si había una persona endemoniada, que al orar por el endemoniado, y muchas veces, pero muchas, perdí la cuenta, tuve que orar por gente que manifestaba estar endemoniada con espíritus malignos. Y yo oía mitos que decían, por ejemplo, no toque a un endemoniado porque se le pasa a usted el demonio. Yo oía eso. No lo mire a los ojos porque a usted se le mete el demonio por los ojos, me decían así. Y yo por un tiempo estuve asustado y dije, uy, no, yo ni miro para el lado donde está el endemoniado, pensaba yo de niño. Pero luego encontré en la palabra de Dios que el Señor a veces tocaba también a los endemoniados. Y los demonios hacen muchas cosas. Atribulan, maldicen, los demonios desesperan, paranoias. Los demonios también ponen enfermedades. Y recuerde usted nomás que la Biblia dice que una mujer tenía, dice la Biblia, un demonio de enfermedad. Dicen unas traducciones y otros, espíritu de enfermedad. Y que andaba encorvada. Y entonces la Biblia nos muestra momentos en los cuales el Señor tocó o puso sus manos. Si el Señor tiene un poder mayor que los demonios, ¿por qué se le va a pasar el demonio al Señor? Si somos hijos de Dios y Dios nos guía a orar por una persona que está endemoniada, ¿por qué se le va a pasar el demonio a usted si usted es un hijo de Dios? Entonces, ¿que el demonio tiene más poder que el Espíritu Santo? No, Señor. Entonces, eso sucede. En algunas ocasiones, cuando hay endemoniados así, yo lo he hecho. En otras ocasiones Dios me ha guiado a echar un chispazo de aceite y caen al piso. Hay muchas cosas que Dios nos puede guiar, pero la conclusión hoy es un gran privilegio que Dios permita que nosotros nos acerquemos para tocarle a Él. Si tú por fe te acercas a Jesús y le tocas, cosas milagrosas van a suceder en tu vida. Como esa muchacha, sana de su ceguera. Y la segunda gran lección, si tú con fe abrazas, bendices, pones tus manos, haces caricias sobre tus hijitos, sobre tus niños, hay un poder de Dios, hay un poder de Dios que se libera. Solamente dile, Señor, yo quiero estar investido del poder de tu Santo Espíritu. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos y démosle gracias a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias hoy por haber venido a tocarnos en esta tierra, por haber bajado del cielo y derramar tu sangre muriendo en la cruz. Y gracias, Señor, porque tú dijiste, os doy poder, os doy potestad. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Señor, gracias por delegarnos, por transmitirnos, por transferirnos, Señor, esa unción y ese poder dulce y delicioso para bendecir a otros e ir en esta tierra sembrando amor en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, muchas gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis amados, antes de hacer otra oración,